Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto de estar con nosotros una vez más en la página virtual de la Iglesia Bautista Oreb. Si eres primera vez en este momento, dinos un amén y con mucho gusto nosotros contestaremos tu mensaje. Bienvenidos, como ya es de costumbre, cada miércoles traemos un devocional con algunas alabanzas y al final oramos todos juntos. Esta tarde quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios en Primera de Juan, su capítulo 2, versículos 2 en adelante. Aquí podemos encontrar Juan hablando a los creyentes y también para usted, amigo y amiga, la palabra de Dios nos habla a todos. Quiero comenzar leyendo donde dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El versículo 3 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es bien importante notar que no puede haber comunión si hay pecado contra Dios. Juan nos advierte a los creyentes, a los seguidores, que dejemos de pecar, diciendo, no peques, alto, stop. Hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Nos está hablando muy claramente a cada uno de nosotros. En primer lugar, ¿qué es el pecado? Es todo aquel pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios. Desde el principio Dios ha sido muy claro con todo el mundo, y lo que podemos ver es que Él nos dejó los 10 mandamientos en Éxodo su capítulo 20, Deuteronomios 2, 16. Podemos ver los 10 mandamientos, lo hemos visto, los 10 mandamientos que Dios nos lo dejó. Dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. 10 reglas, 10 mandamientos para nosotros. Y ahora Juan nos dice: alto, hijitos míos, no pequéis. Y tenemos los 10 mandamientos. Interesante. Dios nos ha dado leyes a nuestro beneficio. Estamos nosotros a un pie en obedecer o a desobedecer. Y esto de los 10 mandamientos nos ayudan a formar nuestra vida, a nuestro carácter, a conducirnos en la verdad en Cristo Jesús. Nos protegen de no cometer errores, de tener en cuenta de que hay un Dios en el cual tememos. Pueden traernos consecuencias terribles si desobedecemos y quebrantamos esa ley. Entonces eso nos separa. Cuando hay una desobediencia, nos separa nuestra comunión con Dios. Cuando desobedecemos a Dios, ignoramos su ley. Lo hacemos consciente o inconscientemente. Pecamos consciente o inconsciente. Y muchas veces nos guía una actitud rebelde, de orgullo, de frustración. Y la base del pecado es consecuencia de rebeldía contra Dios y sus mandamientos. Y Juan nos repite estos consejos diciendo: os escribo estos consejos para que no pequéis. Este es el deseo de Dios para el creyente, porque vivimos en un mundo donde el pecado es inevitable.
Juan menciona esto por el tema de la comunión con Dios. En Juan su capítulo 1, versículo 3, y el hecho de que el pecado puede romper nuestra comunión con Dios. Hay una cosa, la debilidad está en nuestra carne, la cual no está deseosa de depender en Jesús. Queremos evadir esas reglas, esos mandamientos, para lograr todo eso que nos separa de Dios. Pero a través de los mandamientos de Dios podemos tener victoria, ser victoriosos sobre el pecado. Dios promete que algún día la carne será perfeccionada por medio de la resurrección de Cristo cuando estemos con Él. Y esta es la ayuda que tenemos, no con el permiso de volver a pecar, sino con la seguridad que cuando pecamos, Dios nos perdona. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, que nosotros abogado tenemos para con el Padre. En otras palabras, el deseo de Dios es que no pequemos. Sin embargo, si lo hacemos, se nos ha provisto un abogado defensor en nuestro lado. Nuestro abogado es el mismo Cristo Jesús. Abogado tenemos. Jesús es nuestro defensor. Aun cuando pecamos, su perdón está disponible para nosotros. Y Él nos perdona 70 veces 7. Siempre está allí para interceder por nuestros pecados y nuestra debilidad. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Podríamos pensar que nuestro pecado vuelve a Dios contra nosotros y nos castiga. Tú puedes escoger tu pecado, pero no las consecuencias. Pero el amor de Dios es tan grande que Dios envió a su Hijo unigénito en la cruz para poder morir por tus pecados y por mis pecados. Pero la inocencia de muchas veces de las personas nos hacen que no conocemos cuáles son las consecuencias y caemos en el terror, en el temor. Si tú no conoces a Cristo, hay una consecuencia que pagar. Y de tal manera amó Dios al mundo para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados junto con Él, y de esa forma entender que solamente Cristo nos puede perdonar. Entonces el abogado presenta su petición, presenta nuestra culpa ante el Dios Padre Todopoderoso, y Él interceda por nosotros. Y eso es el abogado que está a nuestra defensa. Nuestra culpa es eliminada, nuestra culpa es borrada, porque Cristo, por medio de su vida en la cruz, murió por esa culpa y nosotros hemos sido perdonados. Cristo es perfecto, Él nunca pecó, un hombre sin pecado, y ahora muere por ti y por mí. Necesitamos a Jesús como nuestro abogado. En Apocalipsis 12:10 nos da una figura que necesitamos distinguir entre lo que es la acusación de Satanás, que nos condena, y la amorosa convicción del Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros como creyentes, cuando sabemos que está haciendo mal, hay algo que nos distingue, que sabemos, y cuando estamos mal y sabemos que no estamos bien con Dios, estamos quebrantando la ley, pero es a través del Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Y gracias a esa muerte en la cruz, nosotros podemos venir delante de Dios y pedir perdón al Señor. Por eso necesitamos a Jesús como nuestro abogado que nos defiende a cada momento. En Juan su capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Imagínense tener un enemigo a cada momento que solamente quiere destruirte, solamente quiere que te aparte de los caminos de Dios, que tú puedes quebrantar los mandamientos. Pero gracias a la esperanza, a través de las promesas de Dios, que Él nos ha dejado el Espíritu Santo como abogado en nuestras vidas, que cuando nos sentimos acusados, cuando nos sentimos débiles en la carne, en los deseos pecaminosos, el Espíritu Santo nos hace pensar que tenemos que obedecer de Dios. Y no es una fuerza, sino es una naturaleza, es un don que Dios nos da a nosotros que hemos sido salvos. Por eso al principio, cuando dimos nuestras vidas al Señor, Él nos selló con su Espíritu Santo. Y gracias ahora a esa guía que nosotros podemos sentir su amor y seguir adelante.
No es fácil, somos acusados a cada momento por el enemigo, pero a través de la sangre de Cristo nosotros podemos conquistar la victoria en Él. Y luego sigue diciendo que Él es la propiciación por nuestros pecados. Esto quiere decir que Jesús es quien expía y quita nuestros pecados, y no solo nuestros pecados, sino los pecados de todo el mundo. Sí, su amor de Dios es para todos. Él no quiere que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos las puertas abiertas. Hoy es tiempo para dar nuestra vida al Señor, y la palabra de Dios tiene que seguirse predicando a cada momento, en cada momento. De propiciación es que Dios mismo se presenta, Él mismo como Jesucristo, y que aboga por nuestros pecados, evitando la ira y la consecuencia de ir al infierno. Implica que Cristo nos ha reconciliado con Dios, con nada más que su muerte voluntaria como un sacrificio en la cruz. Se apareció ante nosotros. No todo el mundo es salvo, ni tiene comunión con Dios. Por medio de la propiciación de Jesucristo, el pecado no tiene que ser una barrera entre Dios y el hombre. Si el hombre recibe el perdón que Dios ha provisto en Jesús, entonces será salvo. Hay oportunidad para ti y para mí. El versículo 3, con esto concluyo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Imagínense qué lección que podemos aprender. Y lo que Juan comienza con cariño, con amor y ternura, diciendo, hijitos míos, no pequéis. Y nos ofrece una opción, una puerta, que tenemos abogado que nos defiende. Pero también tenemos que ser sinceros, que si alguien dice yo amo a Dios pero no lo obedece, entonces también es mentiroso, entonces también está pecando y está quebrantando los mandamientos de Dios. No mentirás, no hablarás falso contra tu prójimo. Entonces la evidencia de que alguien conoce a Dios y que tiene comunión con Él es que guarda sus mandamientos. No obstante, pasa que en el corazón del creyente descuida su relación con Cristo y cae, y entonces peca. Y Juan dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si no es así, entonces es mentiroso y la verdad no está en Él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Notemos que cuando alguien se hace cristiano, hay un cambio en su relación, de hablar, de caminar, de actitud y de carácter, porque Cristo está en él, porque Cristo le ha cambiado, su pecado ha sido perdonado. El pecado no es eliminado del creyente hasta que llegue a la gloria de los cielos, pero su relación con el pecado cambia cuando realmente se convierte con el Señor. Un cristiano ya no ama más al mundo como antes lo amaba. Un cristiano ya no planea más el pecado como antes lo hacía. Un cristiano ya no recuerda más de su pecado con afecto como antes lo hizo. Un cristiano nunca vuelve a disfrutar su pecado como antes lo hizo. Un cristiano nunca más vuelve a sentirse cómodo con su pecado habitual como antes lo hizo, porque hay alguien viviendo en su vida y es Cristo Jesús. Los cristianos cometemos errores, los cristianos no somos perfectos, pero la iglesia es como un hospital. El hospital, solamente los enfermos llegan para ser sanados. Es como un gimnasio, solamente las personas, si quieren mejorar su cuerpo, pueden llegar ahí. Nosotros como iglesia, nosotros somos la iglesia de Cristo, pertenecemos a un lugar porque queremos ser cambiados a cada día, queremos ser transformados a cada día. Es en ese momento cuando le decimos, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname porque
esta semana cometí un error, mentí, hablé. Somos humanos, vivimos en esta tierra, pero nuestro consejo y el consejo de Juan es: hijitos, no pequéis. Qué hermoso. Y eso debe ser nuestra oración, que cada mañana que nos levantemos: Señor, ayúdame para ser mejor y ser como tú el día de hoy. Yo te dejo con este pensamiento. Si tú no has dado tu vida al Señor, es el tiempo de hacer esa decisión. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.